Buenos días, amigos de Perú 21. Estamos acá con un invitado muy especial, Rafael Laúnde Llosa. ¿Cómo está, doctor? Gracias por tenerme, Carlos. Un abrazo. Un abrazo y cuéntenos. Ha estado por Chala, me dicen. No, bueno, hemos estado viajando por todo el Perú. La semana pasada estaba en Puerto Maldonado, en La Pampa, Mm. viendo el tema de la minería informal aluvial. Un poco antes estuve en Poechos, viendo el tema de la sequía en el norte del Perú, sobre todo en Piura, que es pues muy fuerte. Y un tiempo antes de eso estuve en Chala, estuve en Nazca, siempre viendo un poco el tema pues de la minería informal, que es un desafío que va a haber que tomar en serio, ¿no? Es una situación que eh, es la fuente de ingresos primero para más de medio millón de familias en el Perú, y es una situación que mientras esté dentro de las economías sumergidas e ilegales, va a ser un desafío para la seguridad nacional, para la economía. Es combustible hacia la inseguridad ciudadana. Entonces, es algo que en algún momento el gobierno va a tener que prestarle atención y tomar el toro por las astas, ¿no? Ahora, ¿cómo tomarlo? Porque hemos tenido opiniones divididas, habrá visto usted, de los que no quieren reinfo, pero tampoco quieren hacer o criminalizan, o desde el otro lado los que de alguna manera quieren que todo siga como está, que también parece un poco imposible, ¿no? O inmanejable. ¿Cuál es su análisis? Usted que está en minería, además. Yo lo que pienso, mira, el Perú es un país milenariamente minero. Hace 2000 años hay vestigios de minería en el Perú, hay restos de metalurgia de la cultura chavín, es decir, siempre se ha hecho minería. La síntesis, digamos, hombre-tierra se aplicó para la agricultura, pero también para la minería en el Perú. Entonces, lo que no puede ser es que la actividad minera esté reservada solamente para las grandes compañías mineras, ¿no? Entonces, tiene que haber una legislación que facilite un camino razonable, viable, para que alguien que quiera hacer pequeña minería o minería artesanal pueda formalizarse y pueda hacerlo sobre la mesa. Y la verdad de las cosas es que ese camino no existe hoy. El Reinfo, lejos de facilitar, ha perpetuado la informalidad, porque el Reinfo lo que hace es te da una patente de corso para comercializar mineral que no se sabe de dónde ha venido, no se sabe el origen, pero quien tiene su Reinfo puede vender, puede comercializar el mineral, puede usar explosivos y no está sujeto a ningún tipo de fiscalización. Entonces, lo que hay ahora es una especie de limbo, ¿no? Todos quieren estar en el Reinfo, pero nadie quiere formalizarse, ¿no? Mm. Y entonces eso se tiene que resolver y hay varias cosas que se pueden hacer. Primero hay que abordar el tema, el grueso de la informalidad en el Perú se da en lo que se llaman las concesiones ociosas, es decir, concesiones que tienen un titular privado, pero que hace 30 años no se invierte un dólar ahí, cuyo titular nunca ha invertido un dólar ni en explorar ni en explotar. Por ejemplo. Y en esas extensiones de tierra hay empresas, personas jurídicas que tienen medio millón, casi 1 millón de hectáreas denunciadas y no han invertido pues, ni un dólar. Entonces, eso tampoco es aceptable, ¿no? Porque el Estado entrega una concesión de beneficio porque espera que el titular produzca, genere valor ahí y el Estado pues cobra su parte. Entonces, hay que ver qué se va a hacer con las concesiones que tienen 30 años sin explorar, sin operar. Y después está el tema de la minería criminal, que efectivamente la ley pues tiene que actuar con rigor. Pero el marco legal en general en el Perú está diseñado para la mediana minería y para la gran minería. Es decir, un minero artesanal o un pequeño minero es muy difícil que pueda lograr la formalización siguiendo los mecanismos actuales. No hay que trabajar ahí en varios frentes, la tramitología, el tamaño de las cuadrículas, los derechos de vigencia, en fin, es un tema técnico, es un tema que se puede hacer. Hay minería artesanal en Alaska, hay minería artesanal en Canadá, hay minería artesanal en nuestro vecino del sur, en Chile, es decir,
experiencia, legislación comparativa que se pueda aplicar acá, hay y de sobra, ¿no? Lo que tiene que haber es un poco de voluntad política de hacerlo y la firme convicción de erradicar la criminalidad que aparece casi forzosamente cuando se deja pues al margen de la formalidad una actividad económica, sobre todo una que mueve miles de millones de dólares como es la minería artesanal y la pequeña minería, ¿no? Ahora, falta la voluntad política, pero no sé si falta Creo también la que voluntad de los... es básicamente desidia de las autoridades resolver el problema de fondo, ¿no? El, Hay lamentablemente también en el Congreso pues un lobby, un músculo muy poderoso de las economías ilegales. Hay parlamentarios que obedecen a los intereses de la minería ilegal directamente, ¿no? Y esto es algo que ha percolado profundamente en la sociedad y la economía nacional. No se explicaría sino cómo Bolivia ahora exporta pues 3.000, 4.000 millones de dólares de oro. Todo ese oro sale de contrabando del Perú. Lo mismo está pasando en Ecuador. Uno va a la frontera y ves pues cómo operan en el lado peruano y ese oro sale de contrabando y se comercializa como oro ecuatoriano. En el Putumayo también pasa lo mismo. Es decir, la peor de las soluciones es mantener el sistema que tenemos ahora, que es todo debajo de la mesa, todo escondido, dinero que no se puede trazar, dinero que contamina, infecta la política, ¿no? Entonces, hay que hacer un esfuerzo serio por poner la minería artesanal, la pequeña minería sobre la mesa, pero eso tiene que partir por incorporar en el régimen general, en el régimen regular, un camino para que un minero artesanal y un pequeño minero se pueda formalizar. Eso tiene que ver, como te digo, hay unos temas de cuadrículas, temas de derechos de vigencia, de tratamiento del uso de explosivos, y ya se ha simplificado mucho en lo referido a la declaración de impacto ambiental, el tema de los restos arqueológicos, pero ¿Cómo, se puede seguir avanzando, ¿no? cómo deslindar el artesanal de la ilegal? Porque tampoco veo mucha, ve mucha voluntad ahí, ¿no? Yo sé que hay amenazas, hay gente que Bueno, corre escribe su el- vida, pero tampoco se ve mucha voluntad de pagar impuestos. Nadie quiere pagar impuestos, no, evidentemente. el grueso de los mineros informales caen en la situación de ilegalidad por dos razones básicamente, ¿no? Mm. Una es porque operan en una zona que está prohibida para la actividad minera. Esto, por ejemplo, ocurre mucho en Nazca. En Nazca, como están las líneas de Nazca, el Ministerio de Cultura no ha delimitado el área de influencia, sino que ha puesto lo que se conoce como un centroide y ha lanzado un radio enorme. Entonces, de repente hay un señor o un grupo de personas que están en una quebrada árida trabajando una veta y caen pues dentro de una zona prohibida. Entonces, ellos son mineros ilegales por división porque esa zona está prohibida para la minería. Y después está la realidad de otros, lo que ocurre en Secocha y en otras zonas del sur sobre todo, que son mineros que operan en concesiones que ya tienen un titular. Ya tienen un titular, pero el titular nunca ha hecho nada ahí. 30 años y la concesión no ha recibido un dólar en explorar, menos en explotar. Entonces, esos también son ilegales. Ahora hay otro tipo de minería ilegal que es más bien la minería, yo llamaría criminal, que es lo que ocurre en Patás, por ejemplo, ¿no? Mm. Ahí sí son organizaciones criminales que a punta de balazos y explosivos irrumpen en las galerías, matan al personal de seguridad y se roban el mineral. Y eso pasa en Patás sistemáticamente, por más que haya estado de emergencia, los volquetes salen por cientos de volquetes con mineral robado y el Estado es incapaz de poner coto a esa situación. Entonces, lo que es la minería criminal, la que es la minería que se roba el mineral de las operaciones mineras, eso es un tema básicamente policial de seguridad pública y hay que abordarlo como tal. Lo otro es un tema que está más vinculado al sistema normativo, ¿no? Ahora, ¿qué está Que pasando se con la puede derecha? resolver. Porque perdón que te interrumpa, pero
los mineros informales pareciera que están más representados por muchos congresistas de izquierda y los transportistas que hicieron la huelga por la seguridad ciudadana también pareciera que se pegan a la izquierda, incluyendo el partido de Antauro. La derecha no está con el capitalismo popular, salvo Claro, usted a ver, probablemente. yo creo que los mineros informales, los costos que tienen que pagar, o los costos que paga un minero informal para operar son altísimos. Mucho más barato les saldría la formalidad. Mucho más barato les saldría pagar impuestos, pagar regalías. El tema es que hay que aceptar una realidad que es, tiene que haber espacio en el Perú para la gran minería, para la mediana minería, para la pequeña minería y para la minería artesanal. Darle la espalda a esta realidad es dejar a los mineros artesanales y a los pequeños mineros a merced de estos mercachifles de la política que son los que tú estás señalando, ¿no? La gente que ve en la necesidad, en la desesperación, un espacio, una veta de donde lucrar políticamente. Entonces, por eso tenemos estos politicrastos, estos mercachifles de la política que prorrogan repetitivamente el reinfo. Lo que quieren es que nada cambie, perpetuar el estado de caos, de informalidad, de economía sumergida, porque de ahí sale el dinero pues, que financian sus campañas, que financian su bienestar económico, ¿no? Entonces, mientras esté todo sobre la mesa, mientras todo sea transparente, ahí vamos a defender mejor el medio ambiente, los intereses fiscales del Estado y el mismo bienestar de los propios operadores mineros, ¿no? ¿Cómo acabar con la parte violenta y la violencia en general? Se habla ahora de la pena de muerte. Yo sé que suena mucho a cortina de humo, pero parece que cada vez, por más cortina de humo que sea, la gente está harta, ¿no? Y no hay una solución a la vista y hay una delincuencia que ya escaló a un nivel pues, inédito, ¿no? Claro, el tema pues de la inseguridad está llegando a niveles muy preocupantes, a niveles que podemos convertirnos en una especie de estado fallido, donde el crimen organizado tiene zonas liberadas, como ocurre en México, como ocurre en otros países, ¿no? Yo creo que es evidente que el tema de la pena de muerte ahora pues es una maniobra distractiva, ¿no? Porque eso no solo ameritaría renunciar, denunciar el pacto de San José, sino una reforma constitucional que puede no aprobarse, que puede demorar mucho tiempo, pero hay cosas que sí se pueden hacer. Todo el mundo sabe que el grueso de las extorsiones salen de los penales. ¿Cómo puede ser posible que en 20 años el Estado peruano no pueda poner bloqueadores de celulares en los penales? Y hacer Entonces hay nuevos que penales. bloquear los celulares. Eso es una cosa, digamos, la gente después tiene miedo de denunciar porque hay lamentablemente algunos malos elementos de la policía que uno denuncia y el extorsionador se entera que uno ha denunciado. Entonces tiene que haber un equipo especial, como fue el GEIN, de oficiales de policía, pues altamente preparados, rigurosamente escrutados, que tengan un entorno muy bien encapsulado para que puedan operar con acceso a inteligencia operativa, con un grupo de fiscales y jueces ad hoc para que puedan interceptar los teléfonos, para que los bancos cooperen para levantar el secreto, porque muchas extorsiones se dan incluso irónicamente por yape. Claro. Entonces hay cómo hacer inteligencia operativa, pero nada de esto es posible si quien lo preside no es el presidente de la República, porque acá hay que movilizar la parte del aparato judicial que tiene que ver con la fiscalía y los jueces, hay que movilizar a la policía, hay que movilizar al sistema de justicia para bloquear los celulares en los penales, pero también hay que lograr que las empresas de telecomunicaciones y los bancos entreguen la información pues oportunamente. Entiendo que hay un No proyecto de puede ley ser. de Tudela, la congresista, sobre el tema del IAPE, y entiendo que también, como usted dice, hay un tema con los bloqueadores que no funcionan, aparentemente, ¿no? En las cárceles. Pero 20, 30 años el Estado no logra poner bloqueadores. Entonces, por eso yo creo que para hacer política, sobre todo para hacer política en el Perú,
uno tiene que también incorporar el principio de la realidad. Yo creo que es muy importante aceptar el hecho que el Estado peruano va a tener que destinar mucho dinero en hacer nuevos penales. Es lamentable porque, claro, es dinero que se podría ir en atender a la población más vulnerable, pero hay que hacer penales y hay que hacerlo en zonas donde no hay señal de celular, sencillamente. Ahora, así como Porque hay, la verdad de las cosas es que la corrupción ha demostrado ser más poderosa y por más que se han hecho muchos esfuerzos, nadie ha sido capaz de evitar que las extorsiones nazcan de los penales. ahora, Entonces así hay que como hay irse a zonas cuatro mil liberadas, como usted trescientos dice, metros de altura y poner a estas lacras sociales ahí. claro, como lo había antes de Yaramayo, en Bueno, hay que replicar Chayapal, Chayapalca. Callanamayo, en Cerro de Pasco. Hay un penal que funciona, pero es enano, ¿no? Entonces, hay que hacer un esfuerzo. El territorio peruano tiene un vasto altiplano, muchas zonas sobre los 4.300 metros sobre el nivel del mar, zonas donde por lo demás vive mucha gente de bien, mucha gente que trabaja, mucha gente que produce y no pasa nada. Entonces, yo creo que es importante hacer un esfuerzo antes de estar gastando 3.200 o 3.400 millones de dólares en aviones de guerra, por ejemplo, Mm. hacer un esfuerzo en construir penales en las alturas, a 4.300, 4.400 metros, en zonas donde no se tenga señal para teléfonos celulares, donde se pueda aislar de la sociedad a estas lacras y, y con capacidad pues para 20.000 internos, 30.000 internos, porque lo que hay ahora en los penales que son realmente de rigor es una capacidad pues mínima, 200 internos, 220 internos, eso no pues resuelve el problema, ¿no? El otro tema creo que hay que abordar es el de la edad de imputabilidad, ¿no? Porque el sicariato pues recluta menores de edad para este tipo de labores, ¿no? Entonces, Mm. el- yo creo que es una reflexión dura que hay que hacer, pero la democracia no puede ser boba y el Estado tiene que defender primero a los buenos ciudadanos, ¿no? En un país lleno de necesidades, lleno de injusticias como el Perú, es importante que los ciudadanos de bien, los ciudadanos de buena fe, sepan que el Estado peruano vela por ellos antes que por los delincuentes, ¿no? Ahora, usted está hablando sobre fomentar las alianzas, en un artículo suyo en el diario, y por ahí me han dicho que cuando viaja por el país le dicen Acción Popular, por su apellido. Efectivamente, a ver, yo he estado viajando mucho por el Perú, he estado en Tacna, Moquegua, Puno, he estado por Ilave, en Mazocruz, por razones de mi actividad profesional y por inquietud propia y ahora por la política, bueno, siempre he viajado mucho por el Perú y es inevitable, claro, el apellido con Acción Popular, ¿no? Claro. Pero la verdad es que también hay un distanciamiento, hay mucha gente, hay mucho belaundista, ¿no? En el Mm. Perú uno encuentra mucha gente que estuvo o que fue muy afín a las ideas de Fernando Belaúnde, pero que es distante de Acción Popular por el tema de los niños, por el tema de personajes que estuvieron en Acción Popular, que fueron personajes, digamos, con ideas mucho más a la izquierda de lo que fue Belaúnde. Y yo lo que he podido encontrar en mis recorridos por el Perú es que hay mucho belaundista, mucho nostálgico del mensaje de Belaunde, que es un mensaje por lo demás plenamente vigente. Yo creo que una política desarrollista, integradora, que logre superar el desafío geográfico y las barreras culturales que, digamos, que se extienden a lo largo del Perú y ofrecerle a los peruanos un proyecto unitario, un proyecto de bien común, es algo que es sumamente vigente el día de hoy, ¿no? Yo creo que la acción del Estado tiene que estar más bien enfocada en eso, en lograr plantearle a los ciudadanos un proyecto de bien común, un proyecto de país en el que todos sientan que tienen espacio, donde todos sientan que son considerados. Y la verdad que eso no es lo que ocurre, y no es lo que ocurre en varios niveles de nuestra sociedad. Tenemos
cerca de 1 millón de personas que se han ido desde que Pedro Castillo llegó al poder, 1 millón de jóvenes que se han instruido, que se han preparado en el Perú, pero que se van a llevar ese conocimiento y su productividad fuera del Perú. Eso es, pues, es una tragedia para un país que tiene que crecer y desarrollarse, para un país que tiene que mejorar su productividad. Y se han ido porque no hay sentido de futuro del Perú. Entonces, hay que devolverle el futuro al Perú. Hay que devolver la sensación de que si uno trabaja y se esfuerza, uno va a poder progresar, uno va a poder trascender en su vida económica, en su vida familiar, en su seguridad personal y familiar, ¿no? Ese futuro se le ha arrebatado a los peruanos y eso explica la enorme emigración que hemos padecido de peruanos, física de personas y después de miles de millones de dólares. Desde que llegó Pedro Castillo se han ido cerca de 20.000 millones de dólares del Perú. Pero Eso hablando es de un daño alianzas, no había tremendo. acercamientos con Acción Popular o con otros partidos, ¿no? Se hablaba de Carlos Álvarez, de Añaños, pero Añaños ya no está, digamos, y de Yo creo que Álvarez. lo menos conveniente sería un escenario de una enorme atomización, ¿no? Entonces yo creo que debería del sentido común prevalecer y tendríamos que ir decantando y la gente con ideas más bien afines tendría que ir juntándose, ¿no? Yo creo que hay espacio para las ideas pues del sentido común, lo que el mundo, lo que la historia reciente de la humanidad nos ha demostrado, que yo creo que se basa en dos pilares fundamentales. El crecimiento económico basado en la inversión privada, en el capital privado por un lado, y por otro lado, un Estado que se encargue que la cancha esté pareja para todos, que combata los privilegios, que combata los monopolios, que reduzca las barreras a la entrada de los mercados, que haga que el que nació pues en Cruz también tenga chance de progresar y ser exitoso en la vida respecto a alguien que nació en Miraflores. Ese tiene que ser la aspiración de un Estado, ¿no? Yo he estado hace poco en Cruz y resulta pues que si un menor de edad tiene una emergencia médica, hay una ambulancia pues del año 80, pero le piden al padre que ponga la plata para la gasolina porque no hay dinero para la gasolina para evacuar a un paciente por, digamos, con una peritonitis ahí labia que lo operen ahí. Entonces, el Estado tiene que funcionar en todo el territorio del Perú y para todos, ¿no? Entonces, yo creo que la política del sentido común, del pragmatismo, alejarse de los dogmas, ¿no? De los prejuicios ideológicos que tanto daño le han hecho al Perú, yo creo que hay espacio para esa política de sentido común, pragmática, que tengan el crecimiento y la inclusión sus pilares fundamentales, ¿no? Eh, y yo creo que entre estas personas deberíamos de hacer un esfuerzo para tener un plan programático que nos pueda permitir juntarnos. Ahora, la ley también tiene que colaborar, ¿no? Porque ahora hay una penalidad para las alianzas, ¿no? Si uno se junta con otro, la valla sube. Si te juntas con dos, la valla sube un poco más. Ahora quieren modificar eso, pero hay que ser mucho más agresivo. Yo creo que la ley debería de premiar las alianzas. Si uno se junta con dos, baja un punto. Si uno se junta con tres, baja 2 puntos. Y si uno se junta con cinco, pues ya no hay valla. Y ahí vamos a ver cómo rápidamente la dispersión se va a ir reduciendo y vamos a tener 4 o 5 bloques importantes. Y una elección con 5 grandes candidaturas sí me parece que es algo perfectamente manejable, ¿no? Porque si no, solo imaginar cómo sería una cédula de votación con 60 partidos, 60 candidaturas presidenciales, 60 candidaturas para el Senado y para diputados. Sería una sábana, una cortina. Mm. Ahora, ¿qué piensa de lo que dijo ayer el ministro, el ex ministro de Agricultura, Hernández, sobre el presidente Vizcarra? Ha sido contundente, pareciera, ¿no? Yo creo que es un testimonio verosímil, ¿no? Lamentablemente, pero me da la impresión que es un testimonio sólido. Creo que la situación judicial del expresidente Vizcarra es difícil. Difícil sería un eufemismo, ¿no? Mm. Que sea la justicia pues la que actúe
quienes han delinquido pues tienen que correr, asumir las consecuencias, ¿no? Eh, Aún no se ha visto su paso por el gobierno, pero digamos, se prevé que después de esto se investigará su gestión como presidente. La gestión de... De Vizcarra, digo. Sí, el, como te digo, yo creo que es importante la acción de la justicia. Creo que nadie está por encima de la ley en el Perú. Es importante que las personas que gobiernan, gobiernen con el ejemplo. Creo que las personas que toman la decisión de participar en la vida pública, nadie está obligado a hacerlo, nadie está obligado a postular a un cargo de elección popular o a ser servidor público, pero quien lo hace yo creo que sí está sujeto forzosamente a dos cosas fundamentales. Una, a ser trabajador. Nadie es elegido para ocupar el cargo para irse de vacaciones y de paseo o someterse a tratamientos estéticos. Y el otro es ser honesto. Es un compromiso pues elemental de quien es elegido por el favor popular de tener una conducta intachable. Entonces, las personas que traicionan esto debería recaer sobre ellos pues todo el peso de la ley, ¿no? Es una traición a la voluntad, a la generosidad del pueblo peruano, ¿no? El tema estético, digamos, coinciden que lo grave es la mentira o la omisión o la supuesta ausencia sin avisar. A ver, yo creo, nuestro país, el Perú, es un país que si bien está lleno de posibilidades, tiene un montón de necesidades urgentes que atender. Entonces, la señora Boluarte ha podido elegir cualquier momento de su vida para arreglarse la nariz, para estirarse las arrugas, no mientras es presidente, no mientras la anemia ha aumentado en el Perú, no mientras la pobreza ha crecido en el Perú, no mientras un tercio del Perú es pobre y el otro tercio está a un paso de ser pobre, no mientras el déficit fiscal va a ser de 4,1% del PBI, no mientras tenemos la inversión privada paralizada hace 10 años. Entonces, la señora ha utilizado la presidencia de la República para coleccionar relojes, para coleccionar pulseras y para resolver sus problemas estéticos. Me parece de una frivolidad y de una indolencia que dudo que exista algún antecedente en el mundo de esto. Es una cosa de locos. Es decir, la señora ha resuelto su problema, mientras los peruanos no solo se envejecen, sino también acumulan arrugas financieras con los bancos, con los prestadores de servicios, la señora sí resuelve su problema. Entonces es una locura, es una frivolidad. Y esto ocurre mientras el Perú desperdicia, desaprovecha un entorno internacional excepcional. Los precios de las cosas que le vendemos al mundo están a niveles récord, nunca antes visto. Y por el contrario, las cosas que le compramos al mundo están a precios muy baratos. El Perú tendría que estar creciendo al 9, al 10%, como ocurrió en el pasado hace no muy lejano, cuando también tuvimos buenos precios, derrotando la pobreza, reduciendo la pobreza a la mitad y no aumentándola. Entonces, estamos tirando a la basura un quinquenio más. Este 2024 que se va es simplemente un testimonio, es una raya más al tigre de este quinquenio tirado a la basura. Uno más en la historia republicana. Es una tragedia y esto solo se puede resolver relevando pues esta clase putrefacta que ha tomado las riendas de nuestro país. Para ir cerrando, parece que esa gente se ha calmado un poco con la sentencia de Antauro, que no ha sido todavía ratificada, pero pareciera que entre eso y el verano estamos demasiado confiados, ¿no? Cuando lo de Antauro podría venir cualquier otro personaje con las mismas ideas. Sí, yo ahí tengo, digamos, dos puntos de vista, ¿no? Uno, yo creo que
cualquier persona que se alce en armas contra el Estado peruano, contra un gobierno legítima y democráticamente elegido, una persona que asesina rebelándose contra el Perú y contra un gobierno democrático, no tiene espacio en la política. Eso es lo primero, yo creo que sería una vergüenza para la democracia. Yo creo que la democracia no puede ser boba para abrir las puertas a personajes siniestros como el señor Antauro. Eso sin entrar al tema de su consabida ineptitud e inoperancia y mediocridad. Eh, y el otro tema es qué es lo que, y el tema más profundo, ¿no? ¿Qué cosa está funcionando tan mal en el Perú? Qué decepción tan grande, qué desesperación tan grande deben de padecer millones de peruanos que ven en una persona de la catadura, de la baja catadura moral y bajos antecedentes democráticos como el señor Humala, como una figura viable. Entonces, ese es un llamado a la reflexión, es decir, algo en el Perú funciona muy mal para que la gente en su desesperación, no la gente en general, pero algún porcentaje no menor, digamos, 10%, 9% o algo en ese orden, estén dispuestos a lanzarse al vacío, ¿no? Es como el Titanic que va en rumbo de colisión con el iceberg y hay un grupo de peruanos que prefiere el iceberg al barco. Entonces eso nos tiene que llamar a una reflexión. ¿Por qué está ocurriendo eso? La gente tampoco es loca, o sea, es decir, hay una sensación de abandono, hay una sensación de indignación con las instituciones públicas, con los gobernantes. Hay evidentemente también un abandono por parte del Estado. Basta que uno recorra el sur del Perú para que vea la situación de abandono absoluto de la infraestructura, de las postas, de los colegios. Es decir, hay una diferencia pues muy profunda. El Perú ha desarrollado mucho más hacia otro lado. Lima se desarrolló muy bien, la costa norte está muy bien integrada en la modernidad, la infraestructura ha mejorado muchísimo. Uno se puede ir el día de hoy por 2 carriles de ida, 2 carriles de vuelta hasta Piura. El gas llega de Camisea, llega hasta Piura, pero en el Cusco no hay gas. En el, Uno va al peaje de Corcona ahí nomás, y ya no hay doble vía ahí. La carretera central está donde la dejó el general Benavides en el año 30. Van a ser 100 años y no se ha avanzado un metro hacia la sierra. Entonces, hay un abandono secular del Estado peruano hacia el Andes, sobre todo hacia el sur andino del Perú, que es donde viene el gas y donde viene el cobre encima, ¿no? Entonces, yo creo que hay un llamado a la reflexión, hay que entender que para ser un país próspero tenemos que ser un país unitario. Y para lograr ser un país unitario, el Estado tiene una tarea de la que no se puede desatender, que tiene que ver con la integración, con acercar los mercados, con integrar al mercado a la población tan emprendedora que hay en el sur andino. Y esa agenda simplemente ha estado en el abandono desde hace décadas. Así es. Gracias por su tiempo, doctor Belaunde, y estamos en contacto. Ha sido muy interesante hablar con usted como siempre. Y nada, eso ha sido, amigos, del Perú 21, el doctor Rafael Belaunde, precandidato, ¿no? Libertad Popular, ya saben su partido, y esperamos saber más de él pronto. Gracias.